voy a buscar mi material un ratito, casi me olvido de la clase, es que vine cansado del anterior y me fui a descansar, estaba ahí, cuando acordé ya eran las 10 ya. Un ratito, por favor, ya. Voy a buscar la información. Producción de ladrillo. Hola, que está acá. Balance. Ay, Dios mío. Está de piso. ¿Ven? ¿Dónde me he puesto esto? Un ratito, jóvenes. Ladrillos, ladrillos. Bien. Acá está. Yo me estaba asustando. Bien. ¿Subieron sus exámenes, jóvenes? Hola. ¿Todos? Ingeniero. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Ya. Vamos a ver. Me van a decir si es que se ven. Ya. El screen. Un poquito. Vamos a ampliar. Las leyes está afuera. Ahora sí. Bien, nos queda hoy y el sábado, creo, ¿no? Ya llegamos a la cuarto sábado. Bueno, les decía de que aquí hay algo que para mí ha sido varios días poder desarrollar un programa de producción en sistemas que requieren muchas horas para sacar un lote de producción. Este es el trabajo de grado de un joven que ya parece ser que hace unos 5 años ya defendió este trabajo de grado. Y este trabajo que está relacionado a un proyecto para la producción de pisos de ladrillo, les había comentado a ustedes de que esta información no es de $100 ni de $200. Harta plata que está invertido en este trabajo. Porque las personas que me facilitaron la información viajaron a Brasil a cotizar equipo. Uno de ellos creo que incluso se fue hasta China. Y viajaron, eran 5 socios, ¿no? De los cuales uno de ellos, que fue mi compañero, me dijo: mira, por favor, ayúdanos a hacer este proyecto. Lo necesitamos para ayer. Y la palabra ayer significa ya. Y cuando empecé, lo hice, pero no muy bien. Después, en el tiempo, fui puliendo y este muchacho me pidió que lo hiciera y le ofrecí este tema. Y usamos esa información. Entonces, este trabajo de producción de ladrillos de 6 huecos, al igual como lo que hemos visto en la producción de pisos de cerámica, cuando ustedes llevaron producción 1, todo está relacionado a la demanda creciente de vivienda en función al crecimiento poblacional. Entonces, este estudio de factibilidad se usó, como les digo, mucha información real, y lo único que había que explotar es la parte de estudio de mercado, como ya en materia prima incluso ya estaba hecho. Y ver el análisis de la importancia que tiene la macro y micro localización. Lógicamente que
en este estudio, ¿ya? Lo importante para la producción de la ardilla es la arcilla. Ya hemos visto de que acá en Santa Cruz existen yacimientos naturales donde se tiene arcilla que está a flor de tierra, ya formando parte de cerros y otros. Y recuerdo de que este joven más allá hizo no sé dónde consiguió una información que él dijo que le iban, posiblemente me preguntan y efectivamente le preguntaron. Está relacionado precisamente creo que a la calidad de la arcilla, que en este trabajo no está. Bien, bueno, acá la demanda de la arcilla está en función a todas las empresas que existen, como las que ustedes observan ahí, Granimar, Cerabol, Tiluchi, Cerámica Rafaela y otros, ¿no? Y más o menos se hizo un análisis de los datos de requerimiento de arcilla. Y por otro lado, análisis del costo de la arcilla. Y bueno, el problema está en que hoy en día la mayoría de la industria de cerámica usan el gas natural, los hornos. Pero en este proyecto, ya que es de tecnología brasilera, se sugiere el uso de leña, lo que en realidad está en contra a lo que dice la ley 373, ¿no? El uso de la leña implica una tala de árboles. Bueno, acá se describe, en base a la norma boliviana, se establecen las dimensiones que tienen los pisos de ladrillo de 6 huecos, ¿ya? Y lógicamente que estos han sustituido bastante a los ladrillos tipo adobito, como los que ustedes observan acá, ¿no? Y además de ello es que se han desarrollado ladrillos de más de 6 huecos también. En cuanto a los tipos de industria, acá vemos, de acuerdo a la tecnología y a la capacidad de producción, estas se definen en artesanal, mecanizado, medianas y ladrillos grandes. Bueno, aquí se hizo un análisis de las empresas más grandes que hay en estos departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y se fue haciendo un análisis de la misma forma en que se desarrolló el proyecto de producción de pisos de cerámica en función al crecimiento poblacional. Bueno, Santa Cruz fue creciendo así. Mancha que ha ido extendiéndose en función al crecimiento poblacional y en función a los datos de los censos de los últimos 4 años, aunque este trabajo, a ver, no sé si contempla el censo del 2012, que fue el último que se realizó. Ya estamos en el año 2021. Yo pienso que ya se debe estimar, ¿no? Un censo por lo menos que no pase más de 10 años, ¿ya? Peor hoy en día con la cuestión de la pandemia y bueno, saber realmente cuántos hay. Entonces, en función a este crecimiento poblacional y como se observa, ¿ya? También se graficó acá el crecimiento de las viviendas. Bien, si se asume de que cada familia contiene 5 integrantes, bueno, se puede hacer una estimación de esa manera, ¿no? Se hace un análisis de la oferta. Aquí creo que para un metro cuadrado de área se requiere
En adobito son 56, acá debe ser menos. ¿Ya? Bueno, aquí se fue haciendo un análisis de la proyección futura para poder estimar el mercado meta que podría tener este proyecto. Bueno, lógicamente con posibles tasas de variación que ustedes observan ahí. ¿Ya? Bueno, se hizo un análisis de los precios del miller de ladrillo y acá se hizo el estudio de mercado. Voy a pasar en forma rápida porque no es tan importante. Bueno, el tamaño de localización se tomó la guardia porque el costo del terreno es bajo y otras ventajas más. En realidad, en cuanto a ingeniería de proyecto, las máquinas, de acuerdo a la tecnología a desarrollar en este trabajo, como les dije, estaba basada en datos reales. Difiere al proceso de producción de cerámica en un aspecto de que acá no hay engobe, no hay el esmalte que se le coloca, pero sí la materia prima es la misma, es la arcilla. De tal manera de que la arcilla requiere ser reducida en tamaño, convertirse en una masa que permita posteriormente ser laminada y entrar en un equipo donde se le va a dar la forma que tiene el ladrillo de ese hueco. Y como salen como masa continua, entonces entra a un equipo que las va cortando de acuerdo al tamaño que tendrá el ladrillo. Estas son cargadas y hay que eliminar el agua que tiene mediante un proceso de secado inicialmente y después de horno. Tanto el proceso de cerámica, igual, ¿ya? Tienen cosas similares en cuanto al proceso de eliminación del agua y en los hornos que es a través de fuego directo. Bien, sea la materia prima, al igual que la arcilla que se usa en la producción de cerámica, se almacena en un patio, lugar donde esta debe ser transportada hacia una tolva o como ven acá, mediante un sistema de camilones. Entonces, acá en ese molino es donde esos terrones van adquiriendo un afinamiento por la presión que reciben, se humedece para obtener una masa que va a ser moldeada, ¿ya? Moldeada, entra hacia una extrusora en la cual la masa va adquiriendo la forma que tendrá el ladrillo, ¿ya? Y posteriormente pasa a una cortadora. Esta masa continua la va cortando acá y de ahí pasa a un sistema de secado que se transporta, como ustedes ven ahí, en un carrito de 4 ruedas que directamente lo conduce al proceso de secado. En este caso, no está el proceso de secado acá, directamente está el horno. ¿Ya? Bueno, a no ser que esta sea la secadora y este el horno de cocción. Bien, aquí por ejemplo, se hizo una animación que está referida a la forma en que tendrá el proceso que se plasmó en este proyecto. Al igual que el proceso de producción se carga una tolva, ¿no? Esa tolva es la que va a contener una cantidad de masa de arcilla, ya se transporta y ahí mismo se va efectuando un proceso de amasado. El desintegrador básicamente viene a ser el molino,
De ahí se pasa a una mezcladora para homogeneizar la masa y entra a un laminador. Del laminador pasa a una extrusora donde el ladrillo, como ustedes ven, sale de esta forma. ¿Ya? Y después pasa a un sistema de cortado. O sea, en esta extrusora, lo mismo que se observa en la producción de material que va a ser usado para la producción de plásticos, igual. Bien, entonces adquiere una forma y posteriormente se corta, ¿no? Entonces una vez que se corta, pasa al secador y después a los hornos. ¿Ya? Bien, aquí esta es la parte que vamos a entrar a ver un cálculo. En realidad, esta es la parte más importante que tiene este proceso. Bien, de aquí, por ejemplo, hacer este cursograma fue grave realmente. Fue grave porque, fíjense, yo este cálculo estimé 61 horas. ¿Ya? Y esto fui uno a través de criterios míos y otros tenía que complementar viendo la literatura. Por ejemplo, los tiempos de horneado, de secado, son bastante largos. Este que implica 16 horas es altísimo. ¿Ya? El horneado, bueno, porque es a fuego directo, requiere menos tiempo. Y aquí fue grave porque hacer esto de acá, una planificación del uso de horno, ¿ya? Y los tiempos, que ya ni me acuerdo muy bien, se fueron estableciendo, como ustedes ven, en función a, bueno, aquí dice horno 1, en este caso se estableció este proyecto con 8 hornos, con una capacidad de poder alimentar 58 toneladas a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué significa esto? El día 1 hay que calentar el horno hasta que alcance la temperatura de aproximadamente casi de 1000 grados. En el segundo día, recién se carga los ladrillos y aquí en este día se va haciendo uso del horno 2, 3 y 4, efectuando un calentamiento. Y después viene el proceso de enfriamiento de estos 3 lotes, ¿ya? Y se va calentando. O sea, aquí es lo más grave, porque tendría que ser alguien que hubiera trabajado en una empresa de estas para ver cómo efectúan el uso de los hornos y cuántos hornos tienen. ¿Ya? Entonces, este sistema, por ejemplo, está relacionado en que el calor que genera un horno, ese calor cuesta plata. Consiguientemente, ese calor hay que recuperarlo. Y ese flujo de calor se lo transmite a los hornos siguientes. Entonces, de tal manera que en forma gradual se van calentando los demás hornos, aprovechando la energía calorífica generada en los anteriores. Entonces, fíjense, en base a ello, ya acá, en el primer horno se usaron 58 toneladas de ladrillo para la presión y acá 374. 58 más 100 su maestría y así sucesivamente. En función a esto se determina la capacidad que
se tendrá de producir en estos 8 hornos en función a la forma en que se programa el uso de los mismos. ¿Ya? Entonces, ahí recién se puede hacer un plan agregado, ¿ya? Considerando los días disponibles y cuántos hornos se van a usar y cuántos ladrillos se van a producir en forma mensual. Entonces, aquí, por ejemplo, con lo que yo les digo, no es fácil. No es fácil porque no hay casi datos como estos. Y todos fueron criterios míos, ¿no? De ir desarrollando primeramente cómo usar los hornos, cómo aprovechar esa energía calorífica. Bien. Y se fue haciendo los planes agregados correspondientes a los 7 años de este proyecto. Acá se muestra solamente el primero y el último. Bueno, este trabajo entonces quiere decir que ha sido defendido en 2015 o 2016. Esto de acá. Este balance en materia es grave. Grave en el sentido de que se considera, por ejemplo, recuperar material y usarlo nuevamente en la entrada de la materia prima virgen, que es la arcilla, usando material que fue desechado en anteriores procesos. Entonces, aquí, en este balance, se consideró esta cantidad de arcilla y chamote. ¿Qué es el chamote? Son ladrillos residuales resultantes en algunas partes de este proceso. Entonces, la primera etapa es la trituración, después la molienda, el amasado, el estuzado, hasta llegar a la selección y empaque. ¿Ya? Entonces, aquí se fue estableciendo cuántas toneladas se ocupa este año. Y aquí, ¿por qué se usó leña? Porque lamentablemente los hornos que iban a ser provistos del Brasil son hornos a leña. Y aquí era una desventaja para el tesista, ¿no? Porque le iban a decir, y sabiendo de que ocasiona un alto impacto el uso de leña en el medio ambiente, ¿por qué no se usa gas? Bueno. Entonces, por ejemplo, este es el plano de esta empresa, ¿ya? Igual fue concebida por las personas esas y bueno, se fue efectuando esto. Hasta donde quería llegar era la parte de ingeniería y vamos a ver un ratito. Wow, un ratingo, porfa. Déjame que buscar mi material. Lo observé y donde quiero llegar es al proceso de balance en masa. Ahora sí. ¿Listo?
Bien, bien, ¿están viendo estos jóvenes? Bien, esta es la cotización de que este grupo de inversionistas consiguió de esta empresa y le ofertaron todos estos equipos con cada uno descritos con sus montos individuales, como ustedes ven. Entonces, el horno, ya que no está acá, el horno que no está acá, viene a ser de otra empresa, ¿ya? Entonces, como les decía, se empleó datos reales en este trabajo. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, estos son los datos que me pasaron. Ya es un horno sedán. La capacidad de cada cámara era para 20.000 ladrillos y son 16 cámaras. ¿Ya? Entonces, en función a ello, se fueron determinando ciertas especificaciones. Entonces aquí dice, por ejemplo, camiones de leña para 22.000 ladrillos implicaba 2 camionadas de leña. ¿Listo? Y tenemos acá las dimensiones que tiene el ladrillo. Tenemos un área de quema, ¿ya? Y el número de ladrillos a quemar. Entonces se fue determinando hasta el área, en este caso también la masa que implicarían los 20.000 ladrillos, que viene a ser esta masa de lo que serían los 20.000 ladrillos. Y acá se fue estableciendo los balances referentes a, en primer lugar, ya al calentamiento de estos ladrillos, de estos 20.000, donde fíjense la masa de ladrillo crudo. ¿Por qué pesa más? Si la masa de ladrillo final pesa 2.9. O sea, hay una diferencia de medio kilo. Esa diferencia de medio kilo está referido a la masa de agua que tiene el ladrillo cuando ingresa al proceso de secado y cocido. ¿Ya? Por otro lado, como la arcilla tiene una capacidad calorífica y se llega, te buscan, Rosario, y se tiene una temperatura en la cual se llega a cocer en el horno a 1000 grados centígrados. Entonces, acá, esta diferencia de... O sea, se asume de que la masa está entrando con 114 grados Celsius. ¿Ya? Bien. Esto es lo que yo les decía de que era la parte que más deseaba explicarles a ustedes. O sea, ¿cómo calculamos esto de acá? Y esto hemos visto con ustedes en varias materias que hacen mis alumnos, que es igual a la masa por la capacidad calorífica por una variación de temperatura.
Buen día, ¿cómo están? Acá tenemos una variación, un delta. ¿Ya? Entonces, ese es el cálculo que se ha hecho acá. ¿Ya? Entonces, es igual a la masa. ¿Ya? Entonces, si multiplicamos esto de acá, fíjense, el cálculo está directo. ¿Ya? La masa es los 20.000. Como está entrando crudo, entonces 20.000 por 3.4 nos va a dar los kilos de material que se va a secar por la capacidad calorífica de 31, que es 0.25, por, ¿ya? Y bueno, 1 menos de 33, vamos a ver qué es de 33. Bueno, aquí está relacionando la humedad, ¿ya? Y de 34 por de 36, que es la diferencia de temperatura, es el delta T. Bien, entonces aquí se va aplicando, ¿ya? ¿Qué cantidad de calor se requiere para calentar esa masa desde 114 hasta 1000 grados? Ese sería lo que se habla como calor sensible. Este calor sensible está referido a una energía que va a provenir de qué, puede ser de, si es a leña, de la leña, ¿no? Pero hay que ver qué tipo de leña es. Y si va a ser a gas, hay que saber cuál es la composición de ese gas para ver cuánto genera en BTU libras o X energía en función a volumen también. ¿Listo? Bien, vamos a ir a descansar, volvemos a la -4. ¿Listo? Alcanza la temperatura de 1000 grados Celsius con una temperatura inicial de 114, requiere esta cantidad de energía. Hasta aquí habíamos llegado a explicar en el Excel. Entonces, fíjense acá, solamente es de la materia exento de agua. Pero, ¿cuánto se va a evaporar de agua? Entonces, la masa de agua que se va a evaporar, ya vendría a ser estos 20.000 por 0,1471, esa es la masa de agua evaporar. ¿Ya? Bueno, aquí está calculado de la siguiente forma. La masa que hay que eliminar, si el ladrillo entró con 3.4, salir con 2.9, esa es la masa que hay que eliminar de agua de cada ladrillo. Por los 20.000 ladrillos nos implica de que hay que eliminar 10.000 kilos de agua de esa masa total. Entonces, fíjense de que acá determinamos qué cantidad de energía se requiere para evaporar el agua, ¿ya? Y en este caso, ¿ya? Aquí hay un error. Aquí hay un error porque esta es la capacidad calorífica del agua, no del ladrillo. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí se ha determinado de que en función a la presión del sistema, quiere decir de que en primer lugar el agua va a llegar a la temperatura en la cual va a empezar a evaporar. Es decir, va a salir de la parte interna de la masa de los ladrillos y va a empezar a pasar a fase vapor a esa presión que tiene de trabajo del horno de 189 grados Celsius.
Es decir, de que aquí se ha considerado un calor latente de vaporización que es a la presión de una atmósfera de 140 kilocalorías para que pase 1 kilo de agua de fase líquida a vapor a una temperatura o una presión dada, en este caso de una atmósfera, y esto va variando, ya va variando en función a la presión del sistema, pero aquí hemos optado por una atmósfera de presión. Por otro lado, a 189 menos 114 es la diferencia de temperatura en las cuales se considera el calor sensible para calentar el agua de esos 10.000 kilos, ya, por 1, temperatura final 189, inicial 114, más esos 10.000 kilos de agua, considerando la energía por la cual va a pasar de fase líquida a vapor a través de un calor latente que es de 540. Entonces fíjense de que esta es la cantidad de energía requerida para evaporar esos 10.000 kilos de agua contenida en la masa que entró al horno. Pero además de ello, ¿ya? Hay disipación de calor. Es decir, de que si el sistema, hemos visto en termodinámica de que hay pérdidas de calor por convección y radiación. Ya, entonces aquí se determinan las pérdidas por conducción, ya, considerando el área que tiene el horno, ya, y esta pérdida viene a ser la conductividad térmica por el área, por lo que viene a ser el tiempo de operación, ¿ya? Bien, entonces aquí a multiplicar 840 por este área de pared que es 102 y este tiempo, ¿ya? Nos permite determinar que esta es la cantidad de energía que se pierde por conducción. Bueno, acá se hace otro análisis. Las pérdidas de calor que se dan por conducción también a través de la bóveda. Bien. Igual que el otro, se determina también de que este calor viene a ser de 422. Entonces, los tipos de calor por conducción que se dan a través de la bóveda de las paredes suman este monto. El problema está, dirán ustedes, ¿cómo son los hornos? ¿Ya? Por ejemplo, yo les decía de que el calor es plata. Bueno, para nosotros es una fatiga, los seres humanos, ¿no? Cuando son muy altas. Pero en estos sistemas, el calor que se genera acá, hay que aprovechar y hacerlo fluir hacia el siguiente horno y así sucesivamente, ¿ya? Y ver la forma de recuperarlo, porque eso es plata, ¿no? Si lo disipamos, bueno. Entonces, eso es lo que más o menos se puede observar. Entonces, el calor que fluye acá ya es a través de la bóveda, es decir, la pared del techo y las paredes que tienen las cámaras. Bien, vamos a ver si aquí dispongo como acá. Bien, esto viene a ser una fotografía de estos hornos, es decir, de que están compuestos por 16 cámaras de quemado. Entonces va entrando, ese calor que se genera en este horno pasa al segundo y así sucesivamente, ¿ya? Y el problema es de que este horno
fue diseñado para usar leña. Ese fue el problema. ¿Está claro usted, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, que ustedes reciban la información y hacer esto. Aquí está la aplicación de la ingeniería. Hemos visto con ustedes en todo ámbito cuán importante es conocer los balances en materia de energía. El video que nos mostró Laura de esa entrevista igual. ¿Ya? Entonces, este trabajo de acá, por ejemplo, se me está buscando datos que vienen a ser buena la Liz. ¿No, Liz? Bueno, lo que viene a ser, digamos, un sistema de producción de ladrillo es lo que me decía este muchacho. Es un caos, no hay. Y no debe haber un trabajo así que desmenuce más o menos el proceso y la aplicación de la ingeniería. Todas estas cosas yo en realidad lo he desarrollado, ¿no? Aplicando lo que es base húmeda, la composición, y más o menos en base a ello desde que se ha ido estableciendo, ¿no? Bien, entonces vuelvo nuevamente al balance de energía. Ya hemos hallado las 1 por calor sensible para calentar el ladrillo hasta que alcance la temperatura de 1000 grados Celsius en el horno. Y luego hemos hecho el análisis del calor por conducción en las paredes y en el techo. ¿Qué son las parrillas o deflectores? Viene a ser donde están contenidas los ladrillos. ¿Ya? Entonces ahí, como ustedes ven, viene a ser cuánto pesan esas parrillas, ¿ya? Cuál es su capacidad calorífica, y al igual que en los ladrillos, se va a calentar hasta 1000 grados desde la temperatura que tienen. Estas parrillas no debería ser ladrillo acá, debería ser parrillas, ¿ya? Bueno, eso es todo con respecto a la cámara 1, ¿ya? Pero de ahí tenemos el balance para la segunda cámara, donde ya la temperatura en la segunda cámara ya no es de 1000, baja a 900. El ladrillo va a tener una temperatura de 450. ¿Ya? Y al igual que en el otro proceso se determina la cantidad de energía. Lo que sí les puedo decir acá, ¿ya? De que aquí se van contemplando las sumatorias de energía que se van suministrando a la cámara inicial. La primera necesita más energía porque hay que calentar el ladrillo, ¿ya? Desde 114 hasta 1000. Y ya ese, podemos decir que cuando ya ingresa a la segunda cámara, ¿ya? El ladrillo que salió de la primera con una temperatura de 450 llega, se encuentra con una temperatura del ambiente que es de 900. Bueno, entonces eso es lo que está referido, digamos, al análisis del calor que se suministra a la cámara 1 y 2. Bueno, y acá, ¿ya?
Aquí ya. Aquí uno de los tribunales hizo las observaciones que les comenté a ustedes por el uso de leña. Y lo que ya había antecedido a ustedes, cuán importante es conocer la composición que tiene el gas que se va a usar. El gas natural generalmente predomina el metano. Entonces, acá, aquí, ¿ya? Entonces los análisis cromatográficos generalmente son aquellos que dicen tiene tanto en metano, tiene tanto en etano y así sucesivamente. Por eso es de que cuando yo a ustedes les hablaba sobre la cuestión del gas, cómo son los reservorios en Bolivia, cuál es la diferencia entre un gas natural y un gas licuado, y les dije claramente que el gas natural es más rico en metano. Por eso es que aquí en este balance, de este 100% de la composición del análisis cromatográfico, el que más predomina es el metano. Y hay algo que yo les decía a ustedes, cuán importante es, ¿ya? De que ustedes supieran, ¿ya? Cuál es su entalpía, que tiene este otro y así sucesivamente. Mientras la estructura molecular tiene menos átomos de carbono, ya su entalpía, es decir, la capacidad de calor o propiedad termodinámica de este compuesto es menor a otro componente que tiene más átomos de carbono. Por ejemplo, el propano tiene 3 átomos de carbono, 2 más que este. Consiguientemente, su entalpía es mayor. ¿Ya? Bueno, aquí no está efectuado ese cálculo que hice en otro trabajo. ¿Ya? Aquí directamente usé el contenido energético que salió del análisis, pero en realidad se puede hacer ese cálculo. O sea, a mí directamente tiene el poder calorífico del gas natural. Entonces, fue aquí que balanceando se determinó cuál es la masa de gas que se requiere para llegar a través de la combustión a generar el calor que relacionen los valores que hemos calculado anteriormente. Hola, ¿está claro hasta ahí? Ya. Voy a entrar un ratito al Excel y el sábado lo esto de acá lo voy a hacer más animado a través de diagrama y eso va a ser su examen final. Vamos a terminar esto con lo siguiente. Ya, acá. Aquí, fíjense, yo me di el trabajo de hacer el análisis, bueno, y es como le decía, no hay, ¿no? Vamos a ver dónde están. Acá. Bien, aquí tiene algo muy importante. Ustedes han visto de que hay industrias que usan los residuos sólidos que generan para generar y usar
como leña en su caldero. Cuando ustedes llevaron conmigo procesos industriales 1, habíamos visto de que en los ingenios se usa el bagazo. En la fábrica de oleaginosas, aquellas que usan girasol, usan la cáscara para ser usado en su caldero. Cada material tiene su poder de combustible, no es nomás agarrar y tomar cualquier valor. Entonces, aquí por ejemplo, todos estos datos obtenidos de bibliografía, ¿ya? ¿Dónde está? Acá. Les decía a ustedes hace rato de que en función a los análisis cromatográficos, por ejemplo, estos datos que ustedes están viendo ahí, son datos reales de gas natural proveniente de los sauces Río Grande y de las plantas del sur. O sea, estos son datos reales que me pasaron. Bueno, y aquí están los datos, fíjense. Aquí ustedes ven una chorrera de números. Esto, por ejemplo, lo usan en estas plantas de gas y están relacionadas a valores de entalpía sacados de tabla. Entonces, directamente, fíjense, va multiplicando en función a la composición molar y directamente da el poder calorífico. Por ejemplo, el gas de Río Grande tiene más contenido levemente, mientras está en 89,093 está en 89,24, pero en función a los componentes estos multiplicados por su entalpía, fíjense de que el poder calorífico es menor de las plantas de gas del sur, es más menor todavía. En esto me voy a basar en lo siguiente. Con esto vamos a terminar la clase y el sábado vamos a rematar esto. Lo voy a sintetizar más, ya en una hoja, sobre la cual ustedes van a dar su examen. Esto, cuando no se hacía separación de estos componentes, ¿ya? De estos que son licuables, el isopentano, el normal, el hexano y el estano, esto se vendía así a Brasil. ¿Estábamos cumpliendo los volúmenes de gas? Sí, pero estábamos perdiendo plata porque estos componentes, desde aquí hasta el estano, son moléculas que tienen mayor entalpía que los de menor peso molecular. Entonces fue por ello de que se implementaron las plantas de separación de gas licuable, entendiéndose por licuable que estos de acá pasan a fase líquida a través de procesos de enfriamiento, mientras que estos permanecen en fase gaseosa. Bueno, jóvenes, el sábado rematamos esto y con esto terminamos. Espero que lo que les acabo de explicar no se olviden, ¿ya? Nos vemos, jóvenes. Hola. ¿Qué pasa? Ingeniero, una preguntita sobre el proyecto. ¿Ya? Tenemos que realizar uno de los ejercicios que usted nos explicó en la materia, ¿no? En el proyecto, digo. Claro, Un que balance. balance en materia, no le voy a decir energía, porque energía es difícil. Ya, Si eso puedes era. hacerlo, hágalo. ¿Ya? ¿No hay ninguna pregunta más, jóvenes? Hola. Ingeniero, sobre el foro, va a haber actividades. Tengo que hacerlo. Bien, van a tener 2 días, tengo que hacerlo hoy día. Ay, Dios mío. Ayer dije, lo voy a hacer y... Gracias, Rebeca. Van a ser 5 preguntas fáciles.
Es un cariño mío que no se olvide nunca de mí, ¿ya? Lo voy a hacer, ¿listo? Bueno, jóvenes, gracias por hacerme recuerdo. Faltó uno. Bueno, este grupo ha sido más regular que los otros. Hasta luego, jóvenes.